Hoy en día, por ejemplo, estoy segurísimo que muchas veces ya no te piden tu hoja de vida, sino dame tu LinkedIn, tu Instagram, tu Facebook. Pues digamos que antes los negocios tenían que ubicar y hacer un estudio de mercado para poder poner su local, para mirar, ay, ¿será que por acá sí me pasa gente? Hoy en día, gracias a, pues, al internet, a las redes, pues tú estás en tu casa. Tengo clientes que están en su casa, su negocio está en la sala y desde ahí llegan a toda Colombia, por ejemplo. Dentro del marketing digital, lo más importante es entender cómo las inteligencias artificiales de las plataformas donde yo estoy pautando me leen mi público. Meta tiene 5 inteligencias artificiales funcionando en un anuncio. Entonces, toda esa información, ¿yo cómo la leo? Escribo en el mensaje, mis creativos, con mis gatillos mentales, aparezcan ahí y la inteligencia artificial de Meta lee todo. Si tú subes un video a Meta, él descubre si tú estás hablando en tristeza, en alegría, melancólico. Él descubre cuál es tu sentimiento, descubre las palabras claves. Entonces él entiende todo eso y me dice, mire, este es su público objetivo. Un consejo ahí que yo les doy: si ustedes quieren vender en 30 días y no tienen casi presupuesto y van a contratar un tráfico y les dice que se puede, no se puede. Esto es Profesional y queremos invitarte para que te suscribas al canal y puedas encontrar entrevistas de profesionales de diferentes áreas en diferentes países. Estamos en Bogotá, Colombia. Vamos a recibir a Luis Fernando Núñez. Él es una de las nuevas profesiones que ha cogido auge, se llama Trafficker Digital. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Qué gusto tenerte acá. Cuéntame, ¿qué es ser Trafficker Digital? No, bueno, primero, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos allá en sus casitas o en sus celulares, Transmilenios. Bueno, Trafficker es, digamos que si nos vamos a la base, es la persona que trae a los leads calificados para que compren un producto. Para quienes no estamos mucho en el mundo digital, ¿qué es un lead calificado? Es un potencial cliente. Oye, pero que sea el que va a comprar, no el que... Yo trabajé muchos años en la calle, vendiendo en la calle, entonces uno decía que lo bananean. Acá en Colombia se dice mucho que entra la persona y lo bananea uno que pregunta pero no va a comprar. Entonces esos son los leads no calificados. Y los que sí compran son los leads calificados. Entonces la persona que llega a tu negocio y te compra. Si tal vez vas 30 años atrás, definitivamente una de las claves, uno de los secretos de los negocios para que vaya muy bien era dónde te ubicabas, donde había mucho tráfico, donde la gente pasaba continuamente. Eso lo podemos transformar a lo digital como la acción que tú realizas. Sí. Llevar personas Exacto. interesadas con gran potencial de compra. Exacto. Antes, pues digamos que antes los negocios tenían que ubicar y hacer un estudio de mercado para poder poner su local, para mirar, ay, ¿será que por acá sí me pasa gente? Hoy en día, gracias a, pues, al internet, a las redes, pues tú estás en tu casa. Tengo clientes que están en su casa, su negocio está en la sala y desde ahí llegan a toda Colombia, por ejemplo. Entonces yo les llevo el tráfico. Con respecto al tráfico, es como empezamos a formar el famosísimo embudo de ventas, que tienes que tener un porcentaje alto de tráfico y luego va disminuyendo para tener un número mínimo de conversiones. Pero tú, en base a tu experiencia, es que el tráfico no es todo, depende de la estrategia. Cuéntame un poquito acerca de esto. Sí, bueno, lo que pasa es que hoy en día hay un auge de esta profesión porque todos quieren estar en redes sociales y todos necesitan estar en redes sociales. El que no esté en redes sociales hoy por hoy, ¿qué pasa? Sea profesional independiente, tenga productos, ¿qué pasa con el que hoy por hoy no esté en redes sociales? Pues no tiene vida comercial. Hoy en día, por ejemplo, estoy segurísimo que muchas veces ya no te piden tu hoja de vida, sino dame tu LinkedIn, tu Instagram, tu Facebook. Entonces, necesitamos tener como esa carta de presentación muy bien. Y como hay un auge de estas personas y hay muchas personas que quieren llegar a que sus negocios vendan, entonces contratan a muchas personas que son traffickers, ¿sí? Pero pues que no tienen una trayectoria, entonces ellos solo crean anuncios. O sea, simplemente se encargan de subir un anuncio y mirar a ver, y que Diosito me bendiga si me ven. A la suerte, sí, a la suerte. Ahora, en cambio, la experiencia que tienes, justo a eso iba,
¿cómo empieza a definir la estrategia? Entonces la estrategia se comienza a definir desde el sentir del negocio, a dónde quiero llegar, quién es mi cliente, ¿sí? Un consejo ahí que yo les doy: si ustedes quieren vender en 30 días y no tienen casi presupuesto y van a contratar un tráfico y les dice que se puede, no se puede. Porque es que hay que hacer todo un recorrido, hay que hacer una estrategia, hay que comenzar que la gente conozca mi marca, que la gente comience a recordarme, que la gente llegue a mi embudo de ventas, y no solo con tráfico pago sino orgánico, y comience a trabajar conmigo. Y eso no se hace de un día para otro. Entonces el trafficker profesional no hace milagros, hace una estrategia que lleva un tiempo, y la persona que anuncia pues te promete milagros en 8 o 15 días y a veces no funciona, y después dañan el nicho, porque después estas personas dicen: ay no, yo ya contraté a muchos y eso nunca vendí. Pero les diste el tiempo, o esperaste el tiempo necesario para que el trafficker hiciera su trabajo, para que la estrategia funcionara. En promedio, en varios países de Latinoamérica, en base a tu experiencia, ¿cuál crees que es un tiempo adecuado como para que ya empiece a funcionar la estrategia? Digamos, por ejemplo, ahorita que estamos en Black Friday, todos los negocios grandes y que ya llevan años, ellos comienzan 3 meses. 3 meses. Wow. O sea, eso es 3 meses trabajándole, alistando el Black Friday. Si tú, aquí en Colombia, no sé si has escuchado, hay una que desde septiembre se siente diciembre. ¿Ya? ¿Sí? Es lo mismo. Desde septiembre se siente septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Desde septiembre ya estamos preparando una estrategia para que la gente compre. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un evento, mínimo 3, 4 meses antes. Hay eventos que se generan un año antes para poder llegar a su público. Entonces, sí, las estrategias, dependiendo del nicho, pero mínimo, son 2 o 3 meses. Hay algo que tú dices que es muy, pero muy interesante y muy cierto, que hablas acerca de los datos, que la publicidad ya no es solamente intuición, ahora tiene mucho que ver con datos. ¿Cuáles son los datos que necesitamos basarnos para que esto se cumpla? Bueno, digamos que dentro del marketing digital, lo más importante es entender cómo las inteligencias artificiales de las plataformas donde yo estoy pautando me leen mi público, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay públicos ocultos, ¿sí? Entonces, para los que ya saben del proceso, para los que ya hacen pauta publicitaria, por ejemplo en Meta, uno pone que le voy a vender, hace un budget persona, entonces le voy a vender a una mujer de 25 a 45 años que vive en la ciudad de Bogotá, que es madre soltera, que no sé qué. Entonces uno hace ese budget persona y lo planta ya en el aviso. Cuando comienza a vender, la inteligencia artificial comienza a entender cómo funciona ese aviso, uno tiene que ir a revisar a quién le está vendiendo. Y uno se comienza a dar cuenta que no era una mujer de 25 o 40 años, sino que era un hombre de 25 o 40 años. Y que no estaba en Bogotá, sino que estaba en Soacha. Y que no estaba esta persona compra de noche. Y que esa persona, entonces ya cuando uno comienza a entender esos datos que trae desde las plataformas donde uno está pautando, es que comienza a generar una estrategia. Pero la importancia de los datos no es el dato en sí de si es mayor de 25, si es mujer, si es hombre, sino es entender cómo las inteligencias artificiales, que son grandísimas, Meta tiene 5 inteligencias artificiales funcionando en un anuncio. Entonces, toda esa información yo cómo la leo y cómo la comienzo a interiorizar para que mi negocio le apunte y mi costo por resultado sea mucho más económico. Yo recuerdo lo que tú dices porque años atrás uno trataba de describir súper bien a su cliente ideal a través de los filtros que estas plataformas como Meta te daban, como tú dices, soltero, casado, tiene tarjeta de crédito. Ahora, actualmente, ¿es recomendable seguir filtrando detalladamente o filtrar lo básico y dejar que las inteligencias artificiales encuentren a ese comprador potencial? Bueno, Meta nos dice que lo más fácil es que dejemos a que la inteligencia artificial haga todo nuestro proceso. Pero tú hablaste ahorita de algo que se llama el embudo de ventas, ¿sí? Y en Meta hay un embudo de ventas que son 3 pasos. Entonces el primero son clientes, yo dejo que el algoritmo me traiga a los clientes y que entienda
y ahí es donde comienzo a analizar los datos. Entonces entiendo que el que me está comprando vive en Barranquilla, en Cali y en Bogotá. Entonces ya en el segundo escalón del anuncio, pues ya ahora sí sectorizo. Y ya en el tercero, que ya es el cierre comercial, entonces ahí ya sectorizo más. Entonces lo primero es que a todos los que la estrategia que nos recomienda Meta, y yo la estoy utilizando y me funciona muy bien, es primero los públicos Advantage y después ir analizando ese público Advantage que me trae y con eso ir sectorizando. Claro, yo tengo que hacer primero un budget persona. ¿Para qué? Para que mis copies, ¿qué son los copies? Es lo que yo escribo en el mensaje, mis creativos, con mis gatillos mentales, aparezcan ahí y la inteligencia artificial de Meta lee todo. Si tú subes un video a Meta, él descubre si tú estás hablando en tristeza, en alegría, melancólico, él descubre cuál es tu sentimiento, descubre las palabras claves. Entonces él entiende todo eso y me dice, mire, este es su público objetivo, ahora sí sectorícelo en una segunda campaña. Y en una tercera, pues toda la gente que ya ha visto tus videos, que le ha dado me gusta, el 10% lo traes de Lookalike y ya, y lo pones a rodar. Tú ves a la estrategia, a la inteligencia artificial como un aliado para la estrategia, dices que no va a reemplazar al estratega, sino que más bien ayuda a amplificar los resultados. Sí, la inteligencia artificial no va a reemplazar a la estrategia digital porque hay que entender a leer los datos, ¿sí? Y cuando tú planeas la estrategia, haces la estrategia y dices, bueno, estos datos me los trae así, los voy leyendo y voy utilizando la inteligencia artificial. Hoy en día, por ejemplo, todo el mundo usa ChatGPT, ¿sí? Todo el mundo usa ChatGPT. Entonces, yo puedo decirle a ChatGPT que me monte una campaña y me la monta. Y la conecto con N8 y él automáticamente. Pero yo le tengo que dar las instrucciones de cómo lo hago, si no lo vuelve loco y pierdo presupuesto, ¿sí? Porque pues al final, aunque la inteligencia artificial lee millones de datos por segundo, que es capaz de entender que Luis compra relojes a las 6 de la mañana cuando se ponen las chancletas rojas, eso es capaz de hacerlo la inteligencia artificial. Entonces yo como estratega pues la utilizo para poder entender mejor los datos y montar la estrategia. No nos va a reemplazar, va a reemplazar a los que no se adapten a ella, a los que sean, ay no, es que yo no lo puedo hacer con la inteligencia artificial. No, hay que ser amigos de la inteligencia artificial, de la tecnología, en muchas profesiones, no solo en esto. Qué buen mensaje, Luis Fernando, qué buen mensaje. Cuéntanos, ¿qué servicios ofreces para toda la gente que esté interesada en esta entrevista y en tus servicios? Bueno, yo ayudo a emprendedores a crecer negocios. Entonces mis servicios básicamente es de hacer tráfico para generarles primero toda una estrategia para que su negocio comience a vender. Como les digo, no es una estrategia que sea de allá para allá porque no va a funcionar. Vamos a gastar mucho o podemos gastar presupuesto, pero al final los resultados no van a ser los óptimos y no los que yo quisiera, porque pues para gastar presupuesto no me contraten, sino que es para optimizarlo. ¿Qué más servicios ofrezco? Ofrezco servicios de creación de contenido. Tengo personas que hacen contenido, porque hoy en día se vende mucho con el servicio UGC. ¿Sí? ¿Qué es el servicio UGC? Son videos creados por el consumidor. Entonces, son personas que prueban el producto y dan un testimonio tipo video. Qué interesante, qué bueno. ¿Sí? Claro, eso también lo hacen con la inteligencia artificial y tú vas a encontrar en redes y te dicen, puedes hacer 100 videos en 2 horas con esta inteligencia artificial. Claro, y los puedes hacer, y está bien. Hay que utilizarlos, pero también están las personas que hacen esos videos, que muestran una cara humana y eso es más llamativo y convierte más. Luis Fernando, ¿cómo te puede contactar la gente? Bueno, me pueden contactar, pueden escribir en mi Instagram que es Luifer Núñez, Luifer, porque es que a veces le ponen la S, Luifer Núñez, o al 301-447-9112, el del país es 57. Sí, nada más para quienes están fuera de Colombia, por favor tienen que poner más 57 y ahí sí el número telefónico completo. En el mes de enero vamos a estar en Ecuador. Qué bueno, nos cuentas, por favor, nos mantienes al tanto para informar a toda la audiencia. Vamos a estar en Ecuador, vamos a hablar de Meta Andrómeda, que es algo que está en revuelos en las redes sociales. Vamos a hacer una clase práctica de cómo montar un anuncio entendiendo las 5 inteligencias artificiales de Meta.
y pues hacer networking, que es lo más importante. Luis Fernando, para cerrar esta entrevista, quiero pedirte que nos dejes tips para profesionales independientes, por ejemplo, médicos, odontólogos, arquitectos. ¿Qué es lo más importante que ellos deberían implementar en sus redes sociales? Bueno, que día vi un video y decía ese chico, es que no me acuerdo cómo se llama, él decía, documenta tu vida, ¿sí? Y si tú eres un profesional, pues documenta lo que haces, ¿sí? Entonces, si, digamos, por ejemplo, el odontólogo, pues documenta tus herramientas, documenta tus procedimientos y súbelo a redes sociales, compártelos, genera material de valor para que atraigas personas interesadas. Entonces, por ejemplo, si eres abogado, comienza a crear contenido de valor en tu perfil, explicando alguna norma, explicando un caso, hablando de cómo funciona tal ley o algo así. Entonces, creen contenido de valor, documenten su vida, creen contenido de valor y después de eso sí comiencen a vender sus servicios, ¿sí? Primero traigan las personas, decían por ahí, hay que darlo gratis primero y ya después si cobras fuera. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Esos dos tips muy sencillitos que todo el mundo los puede hacer porque todo el mundo tiene un celular. Claro que sí, muchas gracias Luis Fernando. Y ahora, ¿qué nos queda? Ponerlo en práctica. Así despedimos a Luis Fernando acá en Bogotá, Colombia, para Profesional. Y muchas gracias.